de términos que tenga una serie, por ejemplo, ¿no? O tomar la mayor cantidad de derivadas, porque también se pueden simplificar las derivadas, en fin, hay varias alternativas que nos permiten minimizar el efecto de truncamiento, del error por truncamiento. No se olviden que estos errores se van a ir propagando ¿no? Con los procesos iterativos que se hacen. O sea, cada vez aumenta el error, producto que hemos comenzado con un error y después se sigue el error, se sigue continuando en los diversos algoritmos. Eso es así. Sencillamente no podemos tomar pues, valores infinitos, porque estamos hablando de matemática finita. Estamos hablando de valores que puedan ser contenidos en la memoria de una máquina. Porque al fin y al cabo todo esto vamos a tener que sistematizarlo, ¿no? en un programa de computadora. Claro, nosotros vamos a usar un programa ya hecho como Máxima, pero igual hay errores internos, ¿no? Pero en este caso el error no es debido a la máquina, ¿no? De ninguna manera. Es cuestión nuestra, porque de nosotros depende la decisión de si tomamos 2 o 3 o 4 elementos de la serie, o 5 o 10 o lo que sea, ¿no? Es una decisión nuestra. Eso es así. ¿Está bien? Entonces, podemos nosotros minimizarlo. Podemos controlar este error. De alguna forma, podemos minimizarlo. Ahora, el error por redondeo, ese error es interno, ese es de máquina. Fíjense, son distintos los orígenes, ¿no? El inherente es externo, depende de las personas, del laboratorio. El por truncamiento tiene que ver con la fórmula del método. Y el de redondeo va a tener que ver con lo interno ya, con la máquina. ¿Qué es el error por redondeo? Lo vamos a explicar aquí. Este es uno de los más importantes. Ustedes tienen que saberlo y saberlo interpretar y entender qué es el error por redondeo, tal como se presenta, ¿no? Bien, aquí vamos a poner error. Bueno, ponemos acá pita aparte porque su importancia. Por redondeo. Bueno, nosotros sabemos que todos los números reales se basa, en realidad, tienen una representación científica. Todos, ni uno se escapa. Todos los números reales. Eso lo sabemos nosotros porque lo hemos estudiado en física, ¿no? Los números reales también tienen base 10, porque son 10 los dígitos que lo componen. Todo el conjunto de los números reales, entonces, se basa en 10 dígitos. Por lo tanto, decimos que tienen base 10, ¿no? Y que además tiene una representación científica que siempre nosotros la olvidamos, pero no por olvidarnos, sencillamente porque no necesitamos extender los números, ¿no? A toda su expresión científica. Por ejemplo, el 2, ¿no? Bien, lo escribimos así, ¿no? Pero en realidad debería ser 2 por 10 a la 0, ¿no? ¿Es cierto? Por ejemplo, el 4.95, que es un número real, en realidad es 495 por 10 a la menos 2, ¿no?
Por ejemplo, el 0,0391 en realidad es 391 por 10 a la menos 4, ¿no? Es así. Todos los números tienen su respectiva representación, ¿no? Científica. Eso lo aprendimos, ¿no? En física, por ahí, ¿no? Claro, esto no se enseña en otras carreras, pero nosotros sí, porque lo necesitamos. Fíjense algo importante. Esta anotación científica tiene dos partes. Tiene dos partes, ¿no? Una será la parte a la izquierda, que le llamamos la mantisa. Esta es la mantisa. Y esto de acá es la base y el exponente, ¿no? Base y exponente. Pero básicamente nos fijamos en esto, que es el exponente. Por supuesto, esta es la mantisa. La característica del número científico es que siempre la mantisa es un número entero, siempre. Siempre el número, o mejor dicho, la mantisa de un número expresado en forma científica, siempre la mantisa es un número entero. ¿Ok? Y el exponente podrá ser, es un número entero también, positivo o negativo, que solamente sirve para identificar la posición del punto decimal dentro de la mantisa. Se puede leer con claridad, ¿no? Todo lo que estoy mostrando ahora. Por lo tanto, ¿cómo es que se representa ese número internamente en la computadora? Porque estamos hablando del error por redondeo. Y obviamente el redondeo se va a dar cuando no es posible representar un número, el último número de la mantisa o los últimos dígitos de la mantisa. Esos dígitos de la mantisa nosotros los llamamos dígitos significativos. Dígitos significativos, por lo tanto, serán todos los dígitos que se muestran en la mantisa. Todos los dígitos que se muestran en la mantisa son dígitos significativos. ¿Ok? ¿Y cómo se representan en la máquina? Eso se representa en la máquina en forma de bit, ¿no es cierto? ¿Se acuerda cuando el profesor de Mac 2.4 le decía lo que era un bit? Un bit era un estado de un circuito, ¿no? Puede ser 0 o puede ser 1. Exactamente igual que un interruptor, ¿no? Eso que enciende la luz o la apaga la luz, ¿no? Igual, un transistor funciona exactamente igual, con la diferencia que para que el encendido y el apagado sea automático, el transistor trae un tercer cable, pues se llama transistor, ¿no? Que puede ser en la base o en el colector, que se le pone una corriente para que esta varíe. Igual sigue siendo un interruptor que enciende o apaga. O que deja o no deja pasar la corriente, ¿no? Eso es. Entonces, el 495, el 2 o el 391 que vemos ahí, tiene que ser representado por esa mantisa tiene que estar representada internamente por un formato de memoria del computador. Los formatos de memoria de computadores siempre llevan dos partes, los formatos numéricos. Dos partes, una parte para la mantisa y otra parte
para el exponente. No es necesario representar el 10 porque sabemos que todos son multiplicados por, ¿no? Todos tienen base 10. Por lo tanto, solamente requerimos bit para la mantisa y bit para el exponente. Y ya estamos entrando, ¿no? Podemos entender que los bits no son infinitos. Los bits tienen una longitud, ¿es cierto? O sea, la cadena de bits que va a representar una mantisa, vamos a hacerlo más bajito en una pizarra para que entendamos de forma gráfica. Cada vez se me dispara esto. Bueno, tenemos nosotros, por ejemplo, voy a dibujar así casillas. Una máquina que tiene una memoria con 4 bytes. Sabemos que una cadena de 8 bits es un byte. O sea, aquí va 1, por ejemplo, 0, 1, 1, 8 en total, ¿no? 8 bits. 8 bits. Acá también 8 bits. ¿No? 8 bits. 8 bits. ¿No? Eso es un 4 bytes. En total son 4 bytes. ¿No? 8 bits y son 4 bytes. Para la mantisa. ¿Está bien? Pero también necesitamos bits para el exponente. ¿Qué sé yo? Digamos 2, por decir 2. ¿No? Aquí hay 8 bits, ¿no? Y aquí hay 8 bits. En total son 2 bytes. 2 bytes para el exponente. Entonces, fíjense, los 4 bytes en sí hacen 32 bits, ¿no es cierto? Esto equivale entonces a 32 bits. Y esto de acá equivale a 16 bits. Un bit es un 1 o un 0, que estará ubicado en la casilla de izquierda a derecha, ¿no? Pero necesitamos signos más o menos que puede tener la mantisa, o la mantisa puede ser positiva o puede ser negativa. Entonces, fíjense, basta el primer bit, ¿no es cierto? Bastaría que el primer bit sea asignado al signo. Entonces, este va a ser para el signo. De modo que contamos con 31 bits para la mantisa. No 32, 31. Porque el primero va a ser positivo, por ejemplo, 1 o negativo 0 o viceversa. Lo mismo acá. Vamos a utilizar el primer bit para el signo. De modo que en realidad son 15 bits para el exponente. Entonces, ¿cuántos dígitos significativos tendrá esta mantisa? O mejor dicho, hagámoslo de esta forma. Esta sería la pregunta. ¿Cuántos dígitos tendría que tener nuestra mantisa para ser representado en un formato de memoria de 31 bits? ¿Eh? La respuesta es 2 a la 31. Más menos 2 a la 31. No se olviden del signo. 2 elevado a la 31. Eso es.
¿Ok? 2 elevado a la 31. ¿Y eso cuánto le va a dar? Eso le va a dar más, menos. Quiere decir que el número más grande que lo podemos representar con ah, con ese formato binario, ¿no? El número más grande que podemos representar es 2.147.483.648 entero. Estamos hablando de la mantisa, más ese valor y menos ese valor, más y menos. Obviamente pasando por el cero. En ese rango, entre menos 2.147.483.648 y más 2.147.483.648. Ese es el rango de valores. Y si contamos cuántos dígitos tiene esta mantisa, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quiere decir que podemos representar un número con hasta una mantisa con hasta 10 cifras significativas. Hasta 10. Si queremos representar un número más grande, no se puede. Automáticamente la máquina lo va a redondear, ¿no? Si yo quisiera representar, por ejemplo, este número, inclusive otro mayor que este, no podríamos. No podríamos. Lo redondea. Fíjense, este número de acá, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ese ya no se puede, porque ese tiene más dígitos significativos, esa mantisa tiene más dígitos significativos que la que puede representar este formato de memoria. Estoy hablando solo de la mantisa. Lo mismo va a ocurrir con el exponente. Yo puedo representar un exponente más menos 2 elevado a la 15. Si bien el número va a ser sorprendentemente grande, inmenso, el número real en sí, ¿no? Pues imagínense, 2 a la 15, ¿no? 2 elevado a la 15 es 32.768, ¿no? 32.768, ¿no? Más o menos. Quiere decir que yo puedo representar un número inmenso, ¿no? Este número elevado a este valor es un número inmensamente grande. Y también inmensamente, muy, muy pequeño, ¿no? Si es elevado a menos, a menos. Entonces fíjense de que sería suficiente para trabajar, qué sé yo, con una calculadora de 10 dígitos significativos, ¿no? Total. Ah, pero si yo quiero necesito yo hacer un estudio mucho más preciso, necesito aumentarlo, ¿cierto? Aumentar los bytes en la máquina para poder obtener una mantisa con más dígitos significativos. Una mantisa con más dígitos significativos. ¿Ve? Lo mismo digo para el exponente. ¿En qué casos lo puedo utilizar eso? Bueno, cálculos numéricos de alta precisión
¿no es cierto? Ya no trabajamos con 4 bytes, podíamos en la mantiza, podíamos trabajar con 8 bytes en la mantiza, doble precisión. De ahí el formato, ¿no?, que aparece en los software. Todos los software le permiten a ustedes trabajar con single, que se llama single, es simple. Simple precisión es esta que ven acá. O doble, que es con una mantiza de doble byte. El problema es que ocupan más espacio en memoria, ¿no? Todas las variables de doble precisión ocuparán mucho más espacio. Peor si son matrices. Bueno, ese es el problema, ¿no? De que en la medida en que se requiere más longitud de mantiza, más cifras significativas, se requiere más memoria. ¿Está bien? Entonces, este es el origen del error por redondeo. Cuando la representación o el formato de memoria de la máquina no es capaz, ¿no? No es capaz de representar una mantiza con determinada cantidad de dígitos significativos. Maneja los que puede, ¿no es cierto? De acuerdo a su formato. Y si se encuentra con una mantiza mayor, sencillamente lo redondea. En este caso que estoy mostrando en el ejemplo, si fuera así, solamente te tomaría 10, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, hasta aquí. Quiere decir que esto acá ya no lo considera, pero ese 0 ya no es 0, ya sería 1. Automáticamente esta va a ser la mantiza. ¿Ve? Y estos valores que aparecen acá después del redondeo viene a ser el error por redondeo. ¿Está claro? Entonces fíjense que son distintos el origen de los errores, ¿no? Son distintos. Hay una consecuencia de esto. Básicamente por el error por truncamiento y este error, que es el que en realidad incide sobre el método. El error inherente, es lógico, tiene que ver con el protocolo del laboratorio, del muestreo, de lo que sea, ¿no? Para la toma de datos, Pero en el procedimiento en sí del método, estos dos errores son los que impactan directamente en el método. Pero fíjense que el error por truncamiento más es nuestro, no es de máquina, es nuestro también por la decisión que tomamos al momento de adaptar una fórmula o adoptar una fórmula. El caso de una serie. Se origina el truncamiento, ¿no? En cambio, el error por redondeo es un problema interno de máquina. ¿Está bien? Por eso habrá que saber elegir para los resultados que queramos obtener. También hay que ver el tipo de problema. Si queremos trabajar con mantizas en simple precisión o mantizas en doble o triple precisión o la precisión que nosotros necesitemos. Porque ahora el software nos permite programar inclusive las mantizas en formato de memoria. No hay ningún problema. ¿Está bien? Cuando nosotros trabajemos en máxima, lo hacemos en simple precisión. Pero también máxima nos permite hacer, para eso hay que decirle a máxima, qué variable la va a tomar como doble precisión, por ejemplo. Hay que indicarle a máxima antes de hacer el procedimiento. ¿Ok? Bien. Esto entonces ocurre en el procedimiento, ya. Pero además de eso, no se olviden que las operaciones son sucesivas, una después de otra. Y los errores
por supuesto que se van a ir arrastrando hacia las otras operaciones. Estamos hablando de un algoritmo. Estamos hablando de algoritmos que se van realizando uno después de otro. Y los algoritmos son operaciones, suma, resta, multiplicación, división, etcétera. Por lo tanto, hay un arrastre de error, ¿no es cierto? Eso se denomina propagación de error. Se pueden propagar los errores a través de las sucesivas operaciones que ocurren en un procedimiento. ¿Ok? Bien, y fíjense cómo se propagan. Aquí vamos a poner propagación. Todo esto que estoy comentando está en el libro de Métodos Numéricos para Ingenieros de Chapra. Ya se los voy a poner en el Telegram para que lo tengan, porque de ahí van a estudiar también algunos métodos. Y lo que se necesite, pues yo se los voy a subir al Telegram. Propagación de errores. Entonces, digamos, veamos en la suma. Si vamos a sumar dos datos, por ejemplo, esto trata de suma, ¿no? ¿No? Digamos que en determinado algoritmo, antes y después, hay algoritmo, ¿no? O sea que antes hay algoritmo, llegamos a la suma y después sigue. Vamos a ver en un determinado momento del procedimiento qué es lo que está pasando con la suma. En realidad, nosotros queremos X más Y real, ¿no? Pero resulta que X trae un error. En realidad, el valor será la aproximación más su error, ¿no es cierto? Ese, más el error de X. Eso será X. Esto tiene que ser X. Para nosotros, pues estamos pensando de que no hay error. Pero resulta que lo hay. Y es el error que se está propagando en la suma. Y lo mismo va a ocurrir con la Y, ¿no? El valor aproximado con el más su error, ese va a ser el valor exacto. Ese va a ser el valor Y, en realidad. Fíjense que una vez hecha la operación en la máquina, el resultado va a ser XA más YA. Ese va a ser el resultado de la suma de dos datos que traen error. Ese va a ser el resultado que nos va a mostrar la máquina. Pero resulta que trae un error. ¿Cuál va a ser ese error? Va a ser EX más EY. El error de X más el error de Y. Y eso no lo vemos, porque obviamente la máquina hace lo que tiene que hacer en función a su capacidad. ¿Está bien? Entonces, el valor deseado es X más Y, el valor aproximado es XEA más YA, y el error, obviamente, va a ser la suma de los errores individuales. Quiere decir que en la suma, los errores se suman, eso quiere decir. Al propagarse los errores en los sucesivos algoritmos de un procedimiento, en las sumas que encuentra la máquina, ¿no? Hace la operación aproximada. La aproximada va a ser XA más YA. Esa es la aproximada. Pero lógicamente el error va a ser la suma de los errores provenientes de la operación suma. Lo mismo si fuera resta, ¿no? Lo mismo. No se olviden que la resta es una forma de suma, ¿no? ¿Y cómo sería en el producto? ¿Y cómo sería en el producto? Lo mismo, si asumimos eso,
que en el producto estamos multiplicando una aproximación con su error por otra aproximación con su error, ¿no? Y si ustedes multiplican, van a tener XA por YA, ese va a ser el resultado. ¿Y el error cuál va a ser? XA por EY, ¿no? Más YA por EX más EX por EY. O sea, todo esto va a ser el error. Eso es más grande que la suma. Ya no es sencillamente, además que se amplifica, está multiplicando el error por XA, el error de Y por XA y el error de Y, ¿no? Por YA o algo así, ¿no? Bueno, se amplifica el error en el producto. Bueno, y en la división va a ser algo similar, por lo que la división también es otra forma de multiplicación. Es por ese motivo, jóvenes, que cuando hacemos procesos numéricos, siempre vamos a privilegiar, es el término, ¿no? Vamos a hacer privilegiar las operaciones que arrastran menos errores. O al revés, ¿no? Primero las operaciones que arrastran más errores. ¿Por qué? Sencillo, pues son las que arrastran más errores, pues hay que hacerla primero, ¿no? Pues si las hacemos después, se amplifica más todavía el error. Por eso es que hay la prevalencia de operaciones en cualquier sistema numérico o en cualquier proceso numérico. Primero hay que hacer las multiplicaciones y divisiones, primero, y después las sumas y restas. Bien, ¿está bien? Primero vamos a hacer las multiplicaciones y las divisiones, y después vamos a hacer las sumas y las restas. Eso es. Entonces, fíjense que esto que estamos viendo ahora impide que evidentemente un método sea exacto, pues, ¿no? Por eso es que yo desde el comienzo le dije, los métodos numéricos son aproximados. Que hay excepciones, hay algunas excepciones, pero no siempre es así. Las soluciones numéricas siempre serán aproximadas. La ventaja es que nosotros podemos decidir cuánto nos aproximamos a través de los mismos algoritmos. Eso es así. ¿Está bien? Entonces ya sabemos, ya comprendemos y entendemos que es así. Siempre que hacemos un proceso numérico, ¿no? Al menos los métodos que repiten operaciones, digámoslo así. Habrán métodos que repiten varias veces la misma operación. Es el caso de la sentencia While, ¿no es cierto? La sentencia While o la sentencia Repeat o la sentencia For Neck, ¿no? En los lenguajes de programación, al menos la mayoría, ¿no? En Python, en Fortran, en BASIC, en C, siempre van a encontrar ese tipo de sentencias iterativas. Se llaman bucles o sentencias iterativas. Eso hacen que en los procedimientos se repitan varios pasos, o sea, varios algoritmos, se repitan sucesivamente. Entonces se lo incorpora dentro de un bucle, ¿no? Y listo.
Pero fíjense que en cada bucle se van arrastrando los errores. Bueno, ¿cómo hacemos el control de los errores en un procedimiento sucesivo? Entonces estamos hablando de una sucesión. Hablando numéricamente, ¿no? Aquí vamos a poner sucesiones. Bueno, una sucesión es un conjunto, llamémoslo así. Vamos a poner con negrito. Es un conjunto de varios valores, ¿no? Vamos a poner como conjunto, ¿no? Entre llaves X0, X1, X2, X3, X4 y así sucesivamente hasta que se llega al X que adoptamos como resultado. Eso es una sucesión. Quiere decir que una sucesión son varias aproximaciones. Cada una tendrá un error de aproximación. ¿Ve? Un error de aproximación. Cada una va a tener su error de aproximación. ¿No? Y digamos, la última aproximación, toda esa sucesión les dije que son aproximaciones. La última, bueno, será satisfactoria porque tiene un error, por ejemplo, un error tolerable. Tiene un error que lo podemos tolerar, que lo podemos admitir. Por tanto, la aproximación XN de ese procedimiento va a ser la solución del problema y ya está. ¿No? Siempre en los procesos iterativos vamos a tener este tipo de sucesiones, siempre. Y la gran ventaja es que cada valor de la sucesión se obtiene con los datos anteriores. O sea, este X1 se obtiene con este valor. Con X0 y X1 podemos obtener X2. Con X0, X1 y X2 calculados podemos obtener X3. Inclusive con el anterior. A esto se denomina recurrencia. ¿Ok? Entonces, siempre los métodos iterativos son recurrentes. Quiere decir que para obtener una aproximación se requiere del valor anterior o los valores anteriores. Eso se llama recurrencia, ¿no? El método recurre al valor anterior o los valores anteriores para calcular el siguiente. El valor siguiente, que también es una aproximación. Pero además el método previene que cada cálculo de una aproximación se calcule el error de aproximación. ¿Ve? O sea, hay un control, porque vamos a ir calculando en la medida en que estamos calculando las aproximaciones, también calculamos los errores de aproximación. ¿Y por qué a X sub 0 no le calculamos el error de aproximación? Bueno, porque es el valor inicial. Siempre vamos a partir de un valor que nosotros consideramos una aproximación, aunque sea, qué sé yo, una aproximación muy, muy lejana del valor, ¿no? El asunto es que el procedimiento nos debe llevar a la solución. Si nos lleva a la solución, hay convergencia. Hay convergencia. ¿Ah? Y si en vez de llevarnos a la solución, ¿ve? Nos aleja de la, porque puede darse. Eso es divergencia. ¿Ok? Eso es divergencia. Entonces,
los métodos numéricos, por la mayoría que vamos a ver son convergentes. Son convergentes. Hay algunos donde hay que ver la divergencia. Hay que ver si es posible aplicarlo o no. Entonces, primera situación para los métodos iterativos, ¿no? Los métodos iterativos son métodos que siempre generarán una sucesión de valores que son las aproximaciones. Pero además, estas aproximaciones son obtenidas mediante recurrencia, que no es más que la utilización en el cálculo de los valores ya encontrados, aún tengan los errores que tengan. Además, en cada cálculo o en cada evaluación de la aproximación, se calcula el error de aproximación. Y si el error de aproximación disminuye, va disminuyendo porque tiene que ir bajando el error. Si el error de aproximación va disminuyendo, va bajando, quiere decir que hay convergencia. Es lógico, pues. Pero si el error en vez de bajar sube, va subiendo, el error que ya no es aproximación, pues, es alejación. Pues nos vamos alejando de la solución, eso es divergencia. Vamos a ver, digo, en la teoría ya lo vamos a ver y el por qué se da en la mayoría de los métodos iterativos que vamos a ver en este curso. La mayoría de los métodos iterativos son convergentes. Hay algunos que son divergentes, sí, pero vamos a ver cómo controlar la divergencia. ¿Está bien? Hay otros métodos que no son iterativos, son directos, ¿no? Pero que requieren de valores iniciales o algunos valores necesarios para poder, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, del método de Gauss para integrales. Ya lo vamos a ver en su momento. Pero la mayoría de los métodos que vamos a ver también son recurrentes e iterativos. ¿Está bien? Eso es así. Bien, ¿cómo calculamos el error de aproximación? Siempre el error de aproximación se calcula con las aproximaciones, pues lógico. La aproximación tiene que apuntar a la solución. Por lo tanto, el error de aproximación tiene que calcularse con las aproximaciones. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos dos formas de expresar el error de aproximación. Estamos hablando aquí no error por inherente, error por truncamiento, no. Otra cosa distinta de error de aproximación, decimos, que tiene que ver con el procedimiento. Fíjense, no estamos hablando de un error específico, como el que se origina en los bits que hablábamos, o que se origina en una fórmula, eso es otra cosa. El error que estamos hablando es el error de aproximación, una medida de cómo se va aproximando a la solución nuestro algoritmo. Eso es. Por lo tanto, tenemos dos formas de medirlo. Una de forma absoluta, eso se llama error de aproximación absoluto, error de aproximación absoluto, o tenemos dos formas, y la otra forma es el error de aproximación relativo. El error de aproximación absoluta, lo vamos a indicar así, es
es sencillamente igual al error actual menos el anterior. Listo. El error que nos dio en este momento, cuando calculamos esta aproximación en este momento, menos el error que nos dio la aproximación anterior. Estamos hablando de sucesiones, ¿no? La sucesión I es la que acabamos de calcular. Esa es la sucesión I. Tiene un error que se llama EI. Y la aproximación anterior, que ya la calculamos, tiene su error, que es EI menos 1, la anterior, el error anterior. Entonces eso nos va a dar un valor lógico. Bueno, los errores son distintos. Porque son iguales, o si son iguales va a dar 0, pues no puede ser igual. Estamos diciendo que tiene que ser menor. El actual tiene que ser menor que el otro. Entonces eso nos va a dar un error. Inclusive lo podemos poner si quieren en valor absoluto, pues no nos interesa. Nos va a dar un número, 0,023, por ejemplo, o 0,2, o 1,00024, por ejemplo. Pero un número, pero ese número no nos dice nada. Solamente un error absoluto, un número. Que no nos dice nada, no nos da una información, no nos da una información de lo que está ocurriendo con el procedimiento. ¿Está bien? Cada vez nos va a dar un número más pequeñito, pero no nos da una información de lo que está ocurriendo con el método, si es rápido, si es lento, para llegar a la solución, ¿no? Eso no nos da una información más amplia. Por eso es mejor usar el error de aproximación relativo o sencillamente error de aproximación, ¿no? El que vamos a usar es el siguiente. El error de aproximación que vamos a calcular va a ser igual a la aproximación anterior, o perdón, a la actual menos la anterior, dividido entre la aproximación actual en valor absoluto, multiplicado por 100. Por 100. Ah, ya cambia la cosa, ¿no? Fíjense. La aproximación actual menos la aproximación anterior. Bueno, estas de acá arriba también eran aproximaciones. Aquí le peleé. Aquí eran aproximaciones también. Porque eso es lo que hay que calcular, ¿no? X, Y, son aproximaciones. Son números igual, ¿no? Siempre van a ser números. Pero acá está de forma relativa, porcentual. Por ejemplo, va a decir, el error es 90%. Uno va a decir 80%. O por ahí dice 10. O por ahí dice 5. Fíjense que es más informativo. Es mucho más informativo. Porque nos está dando un índice porcentual de lo que está ocurriendo. Va bajando el error, va bajando el error, porque el porcentaje va bajando. Puede comenzar hasta con 500%, pues obviamente, puede, no hay ningún problema. El asunto es que en los siguientes algoritmos empieza a bajar, baja, para que haya la convergencia deseada. Y obviamente nos vamos a alegrar en la medida en que va bajando el error, llegó a 9%, llegó a 7%, llegó a 5%, llegó a 3%, llegó a 1%. Fíjense, 1% de error ya es tolerable, ¿no? O llegó a 0,5%, ¿no? Más tolerable todavía. Entonces, fíjense que la ingeniería, como es práctica, siempre vamos a estar en un rango de valores como solución, ¿no? Ya sea porque nuestros problemas no exigen una solución hiper exacta, ¿no?
como es el caso, por ejemplo, de las soluciones, ¿no? Nunca vamos a tener una solución exacta, ¿no? Pero es posible conseguir una mejor solución. Estoy hablando de soluciones químicas, de mezcla, en cuestiones de mezcla, en cuestiones de cálculo de resistencia de los materiales, en fin, porque todo se hace en laboratorio. Y siempre habrá un rango, ¿no? Un pequeño rango dentro del cual estará la solución. Por eso es que hablamos de un error de aproximación, ¿no? Si ese error de aproximación es menor o igual a una tolerancia, entonces aceptamos la aproximación. Aceptamos la última aproximación como solución del problema. Eso es, jóvenes. Esta fórmula que tienen aquí, error de aproximación, igual a xi menos xi menos 1 sobre xi en valor absoluto por 100 de memoria a partir de ahora. De memoria y para toda la vida. ¿Está bien? Siempre la vamos a usar. Siempre en los laboratorios, en nuestros experimentos, en todos los procedimientos que vamos a ver en este curso, los procedimientos que son iterativos, siempre van a pasar por esta fórmula. Es la fórmula del error relativo, el error de aproximación relativo. Error de aproximación. No vayan a confundir con el error de redondeo, esa es otra cosa. El error de aproximación puede tener error por redondeo y por truncamiento también puede tener. Esa es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Estos son errores de aproximación del método hacia una solución, que por supuesto nunca va a ser exacta, no, será aproximada, porque hay otros errores, ¿no? Por dentro, que ya los vimos, ¿no? Que uno de los interiores que no los podemos a veces controlar es el error por redondeo. Inclusive el error por truncamiento es muy usual, muy común, porque a veces se usan series en vez de funciones. Eso es así. ¿Está bien? ¿Está bien, jóvenes? ¿Se oye? ¿Se entiende? Sí, sí, ingeniero. Está facilito, ¿no? Está como para sacarse un 100, ¿no? Disculpe, ingeniero, ¿podría repetirme el concepto de sucesión? Ah, la sucesión. Sí, el concepto. Quería anotarlo. Ya, ahí está como conjunto y que tiene un error cada una, ¿no? Error 1, error 2, el que comentábamos, ¿no? El error de aproximación. Entonces, podríamos decir que una sucesión es un conjunto de aproximaciones numéricas que se originan en un procedimiento numérico, ¿no? En general, esa sería la definición. Conjunto de sucesiones numéricas que se originan en un procedimiento. Ahora, para nosotros todas las sucesiones son recurrentes. ¿Qué significa que son recurrentes? Significa de que todas las aproximaciones después de la primera, todas las aproximaciones, toman las aproximaciones anteriores, una o todas, ¿no? Aproximaciones anteriores, para calcular la siguiente. Eso es. Por ejemplo, x2 se puede calcular con x1 y x0. x3 se puede calcular con x2 solamente, por ejemplo, ¿no? Eso, ¿quién lo va a determinar? Lo va a determinar el método. ¿A través de qué lo va a determinar? A través de una fórmula que se va a llamar
la fórmula de recurrencia. De modo que siempre va a haber, cada método tendrá una fórmula, que es partir de la cual se originan las sucesivas aproximaciones. Se van originando, ¿no es cierto? Las sucesiones, ¿no? Aparecen. Y cada una la medimos por su error de aproximación. Vamos midiendo, calculando, ¿no? Yo digo midiendo, calculando el error de aproximación con la formulita esta, ¿no? Con esa fórmula calculamos todos los errores. Y comparamos, ¿no? ¿Comparamos con qué? Con la tolerancia, ¿no? La tolerancia es un valor porcentual que se puede admitir, se puede tolerar. Viene su nombre absolutamente claro, ¿no? Tolerancia. Valor tolerado, valor de error tolerado. Entonces, fíjense, la mayoría de nuestros métodos, no todos, vuelvo a repetir, la mayoría tienen esta característica. Generan una sucesión, o sea, un conjunto de aproximaciones, los cuales se obtienen de los anteriores mediante una ecuación de recurrencia. Cada método tiene su ecuación de recurrencia. Por lo general, la ecuación de recurrencia de un método le da el nombre al método. Por ejemplo, el método de la secante. Quiere decir que la fórmula de recurrencia es la fórmula de la secante, por ejemplo. Es así. El método del punto fijo, por ejemplo. Quiere decir que el método se origina en encontrar como aproximación puntos fijos. Eso ya lo vamos a ver en cada uno de los métodos. ¿Ok? ¿Se entiende, no? Sí, ingeniero, gracias. Eso es así. Vamos a habilitarle la asistencia a cada uno de los grupos para que vamos subiendo la asistencia. Vamos con el grupo MI. Vamos a poner la asistencia. Añadimos una, a ver, ¿cuántas clases llevan? Van 2 clases. Ah, es que la anterior clase no hubo, ¿no? No hubo la anterior clase. ¿Verdad? Pues por lo que vamos a borrar entonces esto. Por lo que debería haber una marcha y no hubo, al fin me la hicieron. Resulta que cuando yo había puesto mi mensaje aquí de que no íbamos a pasar clase por la marcha, ya pasaron el aviso de que se suspendía la marcha, de que mañana es la marcha. Así que todo el mundo va mañana a la marcha. Mañana se suspenden las clases. ¿Tienen alguna pregunta? Ocultamos. Y listo, ya está la asistencia. Está todo. Bueno, jóvenes, eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima clase.